Director general solamente de educación cristiana. Es el hermano Alejandro Nepomuceno Hidalgo, nuestro director general, y nosotros formamos parte de su equipo. Pueden sentarse, hermanos, son muy amables. ¡Qué bueno es Dios! No los oí afirmar que bueno es Dios. Seguro. No hay nadie tan bueno como Él. ¡Gloria a Dios! Jesús dijo: ¿por qué me llaman bueno? Bueno solo Dios. Bueno, Él lo dijo estando en la carne. Como Dios, Él es bueno. Bueno, soy yo que el Señor le permitió por varios años. De modo es que nuestra vida está en sus manos bendicas. No todos entramos tan tarde al ministerio, otros entramos muy jovencitos, y nuestra carrera ha sido larga, extensa, y la gloria sea para el Señor. Ánimo, mis amados hermanos, que llegan al final de esta etapa de su vida. Adelante, en el nombre del Señor nuestro Dios. Quiero compartir unos pensamientos en torno a lo que el profeta Isaías menciona en su capítulo 50. Preparen esta porción de la Biblia, por favor. Isaías capítulo 50. En su momento lo vamos a leer. Por ahora solo prepárenlo allí. Me voy a permitir decirles como principio que en el de la Biblia han denominado los cánticos del siervo de Jehová, refiriéndose naturalmente a la vida y a la misión del siervo por excelencia llamado Jesucristo. Él fue el siervo de Jehová. Tenemos, por ejemplo, el primer canto en Isaías 42, del 1 al 4. No lo busquen, por favor. Oigan solamente, luego leeremos el pasaje que necesitaba. El segundo cántico lo encontramos en el capítulo 49, versículos del 1 al 6. El tercero, el que vamos a meditar en esta tarde, es Isaías 4, 54 al 10. Y el cuarto lo encontramos en Isaías 53 hasta el versículo 12. Repito, estos cánticos fueron denominados los cánticos del siervo del Señor. Hoy quiero hablar acerca de las cualidades, de las virtudes que debe poseer todo siervo del Señor. ¿Cuántos son siervos del Señor aquí? Levanten su mano los que saben que son siervos o servidores que están al servicio del Señor. Levanten su mano. No todos lo hacen. ¿Estarán siendo muy sinceros? ¿O estarán revelándonos la verdad de su corazón? Bueno, quiero decirles que todos los que servimos al Señor somos sus siervos. Sin embargo, hay un sentido muy especial
muy especial para llamar siervos de Dios a aquellos que están dedicados a la dirección, a la administración de la iglesia del Señor. No todos los creyentes forman parte de este selecto grupo de hombres y mujeres, repito, a los que se les denomina siervos del Señor. A Abraham, a Moisés, a Elías, a Daniel en el Antiguo Testamento, a Pablo, a Pedro, a Juan y a otros más en el Nuevo Testamento se les denominó siervos del Señor. Y considero que este es un título honorífico de mucha resonancia, de mucha trascendencia. Y amados míos, de los que se gradúan hoy, quiero saber quiénes ya están sirviendo al Señor en el evangelismo, en el pastorado. Levanten su mano con un día. Muy bien. Veo 5 manos arriba que ya están en el ministerio. Los demás graduandos se perfilan, se preparan para ser siervos del Señor. Algunos lo harán a tiempo completo, otros lo harán de tiempo parcial y probablemente otros no vayan al campo, sino se queden en su iglesia. En el ámbito de su congregación van a ser servidores del Señor. ¿Cómo? Como maestros de escuela dominical, como líderes de algún grupo de su iglesia o alguna consejería. Bueno, el Señor tiene mucho trabajo en el que podemos ocuparnos. Y yo espero que nos ganemos a pulso ese título honorífico ¿de qué? De siervos del Señor. Yo vengo con frecuencia por allí que al saludar a una persona le dicen: siervo, qué gusto me da verte. Y otra vez por ahí otro: siervo, eres bienvenido. Bueno, esa palabra de siervo se presta para varias interpretaciones, pero si lo definimos como siervo del Señor, estamos haciendo una puntualización exacta de siervos del Señor Jehová de los ejércitos. Bueno, algunos ya entraron a este club. Bienvenidos. Digo bienvenidos porque creo que tengo derecho a decírselos. Tengo 66 años de haber entrado al servicio del Señor. No son pocos, ¿verdad? Por eso les doy la bienvenida. Algunos apenas tienen 2 años, 3 años, un poquito más o menos. Por lo tanto, qué bueno, me da gusto saludarlos. Siervo significa esclavo. Doulos, esclavo. Todavía siervo es suave y lo aceptamos con gusto, pero cuando vemos la definición de esa palabra de acuerdo con la Biblia, entonces nos estamos refiriendo a un esclavo. ¿Qué era un esclavo? Era una persona cuya voluntad no podía ejercer, porque su voluntad estaba sujeta a la de su amo, a la de su dueño. Era un hombre que había sido comprado
con un precio. Había pagado a alguien por él y habiendo hecho esto, vivía sujeto, repito, a la voluntad de su amo. Y en la vida práctica había diferentes esclavos. Había esclavos, que estaban en la casa de sus amos para hacer los quehaceres del hogar, para atender a los niños, cuidarlos, y tenían un puesto más o menos agradable. Pero había otros esclavos a los que se les llamaba, se les titulaba, a más de esclavos, se les daba el título de juperetes. Palabra rara, ¿verdad? Juperete. ¿Qué significa la palabra juperete? Era el esclavo de más baja gradación. Es el que estaba allá escondido, no era notable, era el descuidado, bueno, despreciado. Probablemente ustedes vieron la película, parece que es la de Quo Vadis, donde se utilizaban los barcos, no eran movidas por motor, sino por los remos. Y los esclavos estaban allá abajo, en las galerías, y eran los que remaban, los que impulsaban el avance del barco. ¿Qué clase de esclavos somos nosotros? Bueno, no quisiera yo ubicarlos, pero el solo hecho de ser servidores debe hacernos pensar que no estamos en la altura, que no estamos allí arriba para sentirnos tanto orgullosos, vanidosos o tener ciertas pretensiones de grandeza. Somos solamente servidores o esclavos. El apóstol Pablo se denominó a sí mismo como esclavo de Jesucristo. ¿Cuántos aceptan ese título? ¿Con gusto? ¿Con placer? Entonces, no se sientan incómodos cuando alguien los desprecie, cuando alguien les manifieste su animadversión, cuando los ataquen. Pues somos servidores de la más baja gradación. Sé que algunos están sintiendo incómodos, están pensando: si esa es mi suerte, mejor me vuelvo al arado, mejor me voy a la fábrica, mejor al campo que ocupar este sitio. Se lo digo por mi experiencia de muchos años, como ya lo he dicho, en el ministerio. Ahora bien, vamos al capítulo 50 del profeta Isaías. A partir del versículo 4 van a fijar su vista en el capítulo 50, versículo. Está en la Biblia, por favor. Dice el pasaje lo siguiente: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Por favor, repitan conmigo esta porción. Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Segundo, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído
para que oiga como los sabios. Una vez más. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Ustedes? Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni de esputos. Léanlo. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Ustedes. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal. Cercano, perdón. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Gracias por su atención a la lectura de la palabra. Ahora vamos a ir desglosando nuestro pasaje bíblico bajo el tema, repito, virtudes o cualidades que debe poseer todo servidor del Señor. Todo el que ya declara ser un siervo de Dios, todo el que principia y desea que sea calificado, que sea conocido como siervo del Señor, ponga atención a estas cualidades que voy a mencionar. En los capítulos que cité al principio, y que hablé por lo menos de 4 cánticos del siervo del Señor, cada uno de ellos contiene cualidades, virtudes que demostró Jesucristo en su vida. Porque, repito, estos pasajes hablan en profecía acerca de la misión, acerca de la vida de nuestro Salvador. ¿Qué encontramos en el capítulo 50? ¿Quieren ir leyendo una vez más? No cierren su Biblia, manténganla abierta. Jehová el Señor me dio, ¿qué cosa? Lengua de sabios. ¿Para qué? Para saber hablar palabras alcanzadas. Luego el siguiente versículo dice: mañana tras mañana despertará mi oído. ¿Para qué? Para que oiga atentamente lo que el Señor Jehová me ordenare, lo que el Señor Jehová quiere.
Número 1, el siervo del Señor debe poseer una lengua de sabios. Un sabio habla con propiedad. Un sabio habla lo que conviene. Un sabio habla lo que edifica. Y diré otra cosa. Un sabio cuida la manera en que va a hablar, en la manera que se va a expresar. Hermanos míos, que están en el ministerio, y no estoy hablando solo a los que estamos aquí al frente, sino a todo siervo del Señor que se halle en este local, debemos poseer una lengua de sabios, una lengua instruida, una lengua capaz para hablar a las personas. Aquí dice, para saber hablar palabras alcanzadas. Alrededor de nosotros hay mucha gente destrozada, mucha gente cansada de la vida. Lo sabemos porque lo hemos visto, porque lo hemos oído, porque hemos tenido gente cerca de nosotros que está hecha pedazos. Entonces ahí necesitamos, los siervos de Dios, tener una lengua dirigida por el Espíritu Santo, una lengua que sepa aconsejar, que sepa dirigir palabras a esa gente desesperada, destruida en su vida, con el propósito de levantarlas del estado de miseria en que se encuentran, ponerlas en alto, con el poder de Dios en nuestra vida, pero por el poder de nuestra lengua, de nuestra palabra. El libro de Proverbios tiene mucho que decir sobre el uso de la lengua. Dice el libro de los Proverbios que la lengua del sabio es medicina. ¿Qué es la palabra? Es medicina al enfermo. ¿No les gustaría sanar con su palabra en lugar de maltratar y herir? Bueno, hay ministros que se la pasan regañando a la congregación, golpeándola con las palabras. No usan un látigo, pero con su palabra, lejos de levantar el ánimo, lejos de ayudar a los hermanos, los humilla, los destruye. Yo quiero no ocupar mucho tiempo en esto, pero quiero pedirles que vayan a Eclesiastés capítulo 12. Versículo 9. Bien. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Versículo 10, léanlo conmigo. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Aquí hay tres términos que, si ustedes pusieron cuidado, son aplicables a los siervos del Señor. Se nos denomina predicadores,
se nos denomina maestros y pastores. Esos tres términos están en la lectura que acabamos de hacer. Empieza diciendo: cuanto más sabio fue el predicador. ¿Cómo debe ser el predicador? Sabio. ¿Qué hace ese pastor sabio? Tanto más enseña sabiduría al pueblo. ¿Se dan cuenta? Entre más sabios seamos, más enseñaremos sabiduría a la gente. La sabiduría y el conocimiento son diferentes. Tener conocimiento no es ser sabio. Aunque algunos piensan que por su cabeza grandota, llena de conocimientos e información, son sabios, no es verdad. La sabiduría no es conocimiento. La sabiduría es poner en práctica lo que conocemos, lo que sabemos. Han estado 3 años estudiando. Con antelación seguramente estudiaron y lo van a seguir haciendo. Cuanto más sabios sean, tanto más serán capaces de enseñarle sabiduría al pueblo. Y luego dice nuestro texto algo que es interesante. Dice: sabiduría al pueblo e hizo escuchar, e hizo escudriñar. Es decir, que los predicadores van a impulsar a los hermanos a investigar por su propia cuenta. No esperar que se les alimente abriendo su boquita y vaciando en ellos todo nuestro conocimiento. No, ellos tienen que escudriñar, examinar, analizar. Ya ustedes recibieron la enseñanza de sus maestros. El conocimiento acumulado a través de los años de ministerio y de estudio. Pero eso no es suficiente. Ustedes tienen que analizar, escudriñar o investigar y ir adelantando. Y a medida que logran esto, lo harán con el pueblo al que están sirviendo. Bueno, luego el versículo 10, ¿me lo leen? Procuró el predicador ¿Cuántos son predicadores aquí? Bueno, pues aquí el texto nos aconseja que el predicador o el siervo del Señor debe buscar palabras agradables, no que lastimen, no que hieran, sino aquellas que inspiren, aquellas que animen, eleven el espíritu de nuestros oyentes. Por regla general, nuestro lenguaje español es el que hablamos, muy limitado. Dicen que la lengua española es la más amplia para expresarse, pero nosotros tenemos un conocimiento muy pobre, muy limitado de lenguaje. ¿Cuántos tienen un diccionario en casa? Hermanos, hermanas, ¿cuántas veces van al diccionario? Lo tenemos ahí como adorno, como un bonito libro que se llama diccionario, polvoso, lleno de telarañas, rara vez lo consultamos. Por eso nuestra palabra o nuestra manera de expresarnos es muy limitada. ¿Qué van a hacer después de este consejo? Van a procurar hallar palabras agradables. Váyanse a su diccionario bíblico, váyanse a su diccionario de la lengua castellana
Ese es su trabajo. ¿Para qué? Pues para tener palabras, para saber hablar a la gente. Bueno, no tengo tiempo para extenderme mucho. Aquí mi programa me está diciendo que ya debo terminar y apenas estoy principiando. Bueno, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. No solo se trata de hablar bien, se trata de escribir correctamente. Aquí necesitamos la gramática. Algunos dicen, me la enseñaron en la escuela, ¿por qué debo estudiarla acá en el instituto? Porque yo veo que nos falla mucho en la escritura y en el hablar. Por eso les enseñamos gramática en los institutos. Y no se las hemos enseñado plenamente. A trabajar. Cómprense su gramática. Ojalá que surjan no solo predicadores verbales, sino que también escriban y nos den a conocer sus conocimientos para edificar a su iglesia, para edificar a otros creyentes, a los que no podemos ni conocemos. Seamos escritores. La ISIC carece de escritores. No tenemos escritores. Ojalá que de Guerrero salgan buenos escritores. No solo poetas, sino escritores de libros edificantes para la gloria y la honra del Señor. Bueno, dejemos este pensamiento porque si me detengo aquí en Eclesiastés no termino. Vamos a lo tercero, o a lo segundo apenas. ¿Qué dice Isaías 50? El Señor abrió mis oídos mañana tras mañana. ¿Para qué? Para oír. El siervo de Dios no debe solamente tener una lengua de sabio, debe saber tener un oído atento. Repítalo conmigo, un oído atento. Primeramente a nuestro amo. Primeramente a quién. ¿Y eso cómo lo haremos? Bueno, mañana tras mañana, tempranito, antes de que raye el sol, ya debiéramos haber platicado con quién, con nuestro amo. ¿Para qué? Para decirle, amo, ¿qué dispone usted para este día? ¿Cuál es el programa que voy a desarrollar el día de hoy? Yo sé que cada uno de nosotros hacemos nuestros planes y está bien, yo no tengo nada en contra de los planes, pero nos olvidamos hablar con el jefe y nos aventuramos a hacer la obra sin haberlo oído a él. Por eso mañana tras mañana que el Señor nos despierte para oír su voz. Este es el primer pensamiento. El segundo, bueno, antes de que pase ahora, el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Como ovejas del Señor vamos a estar atentos a su voz. La segunda cosa que quiero decir a este respecto, tengan un oído atento a sus ovejas. Sus ovejas tienen quejas, sus ovejas tienen problemas, necesidades, proyectos, anhelos. ¿Y qué tenemos que hacer? Vienen los hermanos y les decimos, por favor, vuelva otro día, no tengo tiempo, estoy muy deprisa, y nunca los oímos. Oigan a las ovejas en sus balidos.
y serán buenos siervos del Señor. Recuerden a un rey llamado Roboam. El pueblo se quejó con él, sus ovejas balaban desesperadas. Vinieron a él pidiéndole que considerara sus cargas, pero él no les hizo caso. A pesar del buen consejo de los ancianos, él prefirió oír a los jóvenes, los que le dijeron: no los oigas, no les hagas caso, ponles cargas más pesadas. Sus ovejas van a venir a ustedes. Óiganlas atentamente, pónganles cuidado, por favor, no los hieran, no los rechacen. Hay mucho rechazo en el mundo, casi nadie los entiende, pero debe haber sensibilidad en el corazón de los siervos del Señor. Y no solo oigamos a nuestras ovejas, oigamos a la gente que padece, que sufre en el mundo. Oigamos como Pablo la voz de aquel varón macedonio que decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Un hombre necesitado llamándolo para ayuda. Texto que estamos considerando. ¿Cuál es, hermanos? Recuérdenmelo por favor, porque ya se me olvidó. Isaías 50, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Sí o no? Bueno, ahora veamos lo que dice un poquito adelante. El versículo 6, desde el 5. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Esto ya lo consideramos. Ahora, di mi cuerpo ¿a quiénes? A los servidores. ¿Y qué? Y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. ¿Quién está hablando aquí proféticamente? Aquí está hablando Jesucristo. Está diciendo que Él dio su cuerpo a los que lo veían. Oigamos al Señor decir: a mí nadie me quita mi vida, yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor puso su rostro para ser golpeado, para ser herido, para ser escupido. Y aquí algo más dice: esputos. ¿Qué es eso? Perdón por lo sucio que es expresarlo. Es lanzarle un gargajo al rostro de una persona. Eso es un esputo. Eso hicieron con el Señor. Voluntariamente se ofreció. Es posible, hermanos, que a nosotros no nos hieran, no nos golpeen los hermanos de la iglesia con el puño, aunque algunos quisieran hacerlo, Les quitar su coraje, su frustración. Quieren golpear al pastor, pero se detienen. Pero posiblemente los de afuera no nos respeten como lo hará la gente de acá adentro. Nos escupirán, nos maltratarán. ¿Y qué tenemos que hacer a este respecto? Seguir el ejemplo del Señor. Voluntariamente, al que tiene la mejilla derecha, eso no está en su Biblia, ¿verdad? No lo ha leído.
¿Qué dice? Ponle la otra. Bueno, ¿y para qué me sirven las manos? Si yo puedo evitarlo, si puedo defenderme, hazlo y verás qué amargura vas a acarrear de por vida. Recuerdo que estando en Arcelia Guerrero de pastor, una familia de la iglesia se volvió en contra de mí. Me levantaron toda falsedad y yo, con la poca o ninguna experiencia ministerial, me defendí. Traté de mostrar que no era así. Hice todo lo posible por salir limpio delante de la gente. Y si ustedes quieren, lo logré. Pero ¿saben qué pasó? La familia que se levantó contra mí se apartó del camino. Se volvieron al catolicismo. Y eso es una carga que no he podido olvidar, de la que no me puedo sacudir. Encomendemos al que juzga justamente. No maldigamos cuando nos maldicen, sino encomendemos nuestra causa al Señor, que todo lo conoce. Ojalá que estemos dispuestos a eso, como Jesús lo hizo. Continuando nuestro pensamiento, dice el texto: no escondí mi rostro de injurias y esputos. ¿Por qué? Porque el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado. ¿Cómo puso Jesús su rostro? Como pedernal. El pedernal es la piedra más dura que puede existir. En otras palabras, el Señor puso su rostro firme. Cuando llegó la hora de la muerte, se encaminó voluntariamente a Jerusalén y le dijo a sus discípulos, cuando le preguntaron: ¿a dónde vas? Y él les dijo: voy a Jerusalén. Maestro, ¿otra vez vas a Jerusalén? ¿No recuerdas que allí te quisieron matar? Es verdad, la hora ha llegado. Voy a Jerusalén, a donde el Hijo del Hombre será aprehendido, será abofeteado, será despreciado y crucificado, y estoy listo para eso. Seamos de carácter firme. No nos amedrentemos. No demos paso atrás, aunque sabemos que adelante nos espera el peligro. Un ejemplo fue el de Pablo. El profeta le dice: ¿sabes que en Jerusalén te van a tomar preso y te van a llevar al César para ser juzgado? Y él dijo: lo sé perfectamente, pero estoy decidido para que el Señor sea glorificado por mi vida. Hermanos, ante el peligro, ante el desprecio, ante la burla, ante cualquier situación adversa, vamos a ser firmes, porque el que pone en el arado, la mano en el arado, no debe voltear hacia atrás. Terminemos. Porque el Señor Jehová me ayudará, por tanto no me avergonzaré. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el Señor, que me salvará. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí.
He aquí el Señor Jehová me ayudará. ¿Quién hay quien me condenará? Tengamos un corazón firme, un corazón confiado en que si servimos al Señor, Él no nos dejará avergonzados. Primero, tengamos una lengua de sabios. Número 2, tengamos un oído atento. Número 3, Firmes. ¿cuál es el otro? Un corazón firme. Tener un rostro Firme. firme ante cualquier situación. Bueno, no voy a repetir el mensaje, hasta aquí nada más. Espero que la palabra les recuerde. Márquenlo por allí, Isaías y Elías, por esta oportunidad de compartir con ustedes unos tiempos. Amén. Dios le bendiga. Dios lo bendiga, ¿verdad? Que le dé muchos años más para que siga impartiendo a los hermanos de su sabiduría. Gloria al Señor. Vamos a estar de pie, por favor. Y dice la Biblia, cada uno de como propuso. Es tiempo de ofrendar. Lo que usted ya traía aquí en mente, hermanos, eso de. Y si no traía en mente nada, pues ahorita reflexione y demos al Señor con alegría, hermano. Nuestro Llega el momento de darte parte de nuestra alabanza a través, Señor Jesucristo, de nuestras ofrendas, Padre. Señor, te pedimos que bendigas a cada uno de mis hermanos que va a su ofrenda, Señor. Bendícelos, Padre. Que cada uno de ellos como ha propuesto en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque tú amas al dador alegre. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos. Gracias. Y vamos a cantar unos coros y así pasan nuestros hermanos a recolectar la ofrenda. ¿Eh? Los ojos de los cielos te abrirán, ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El coco saltará, con el agua danzará, la lengua de los muros hablará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz muy grande, al poderoso de Israel, el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz muy grande, al poderoso de Israel. Aleluya. Tome su asiento un momento. Dios les bendiga, amigos, familia, hermanos que nos visitan. Estamos gozosos de estar delante de la presencia de nuestro Señor. Amén. La generación que el día de hoy egresa lleva por nombre el profeta Joel. El comienzo del libro de Joel aporta el único dato conocido acerca de la personalidad del profeta, Joel, hijo de Petuel, según capítulo 1, versículo 1. Fuera de esto, no existen datos que nos permitan saber cuándo ni dónde vivió Joel, ni cuál fue su lugar de origen o su actividad. Algunos escritores creen que procedía del reino de Judá o reino del sur, ya que predicaba en Judá y Jerusalén, por sus referencias a dichos lugares a
y al culto. Semejante falta de información bibliográfica se ha dado pie a diversas conjeturas relativas a la época en el que el profeta ejerció su ministerio y, por tanto, relativas a la época en que el profeta ejerció su ministerio y por lo tanto también relativas a las personas que dirigió su mensaje o a las naciones que hizo referencia. Tan solo algunos velados indicios puestos al descubierto por el análisis literario del texto permiten suponer que Joel predicó en fechas posteriores al exilio en Babilonia, quizás alrededor del año 400 a.C. Se puede pensar que el desastre del año 586 a.C., con la destrucción de Jerusalén y la cautividad babilónica de sus habitantes, según el segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo del 1 al 26, está presente en la mente de Joel cuando anuncia el castigo divino contra las naciones que esparcían a Israel y que repartieron. La tierra de Judá envió destierro a los habitantes de Jerusalén y hasta los vendieron como esclavos a los griegos. En apoyo a esta hipótesis, puede observarse también que Joel, la autoridad en Jerusalén, estaba en manos de los ancianos y de los sacerdotes, y ya no asumía el rey ni descartaba en funcionarios. El profeta Joel escribe 6 profecías en sus 3 capítulos que tiene el libro. Número 1, la devastación de langostas, el día de Jehová. Número 2, nuevo anuncio del día de Jehová. Número 3, la misericordia de Jehová. Número 4, juicio de Jehová sobre las naciones. Número 5, liberación de Judá. Y número 6, pero es conocido como el profeta que vio la venida del Espíritu Santo sobre toda carne. Esto en Joel capítulo 2, versículo 28. Gracias. Para continuación iniciamos la ceremonia de graduación. Se instalará la mesa de presidium y vamos a dar bienvenida a los pastores que nos acompañan el día de hoy. Damos la bienvenida al pastor Dr. Fernando Márquez Azarte, director general de Educación Cristiana. Damos un fuerte aplauso, hermanos. Pastor Quirino Salgado Soto, presidente del sector Valle de Iguala. Un aplauso, por favor. Pastor Dr. Elías Toledo Hernández, director de Educación Cristiana y director del Instituto Bíblico y maestro del mismo. Pastor licenciado Javier Romero Lara, su director del Instituto Bíblico y maestro del mismo. Fuerte aplauso, por favor. Pastor licenciado Juan Hernández Valladares, secretario administrativo y maestro del instituto. Fuerte